El sol apenas comenzaba a derramarse sobre las murallas de Jerusalén, tiñendo las piedras antiguas de un dorado suave. Pero ese no era un amanecer cualquiera. Había algo en el aire, algo eléctrico. Las calles, normalmente llenas de murmullos y pasos apurados, ahora vibran como si la ciudad entera estuviera conteniendo la respiración. Hombres, mujeres, niños, todos corrían en una misma dirección. Las noticias habían corrido más rápido que el viento del desierto. «¡Viene! El maestro viene hacia Jerusalén!» Algunos lo llamaban profeta, otros sanador, pero muchos comenzaban a susurrar algo más peligroso: rey. A las afueras de la ciudad, el polvo del camino se levantaba suavemente bajo los pies de una multitud creciente, y en medio de ellos, avanzando con una calma que contrastaba con la emoción que lo rodeaba, estaba él, Jesús. No montaba un caballo de guerra, no llevaba armadura, no venía escoltado por soldados, venía sobre un humilde pollino. Y sin embargo, cada paso suyo parecía estremecer más que el galope de 1000 ejércitos. Un niño fue el primero en correr hacia el camino, arrancando una palma de un árbol cercano, luego otro y otro. Pronto las manos se llenaron de ramas verdes que comenzaron a agitarse como olas vivas. «¡Hosana!», gritó alguien. Y ese grito fue como una chispa. ¡Hosana! ¡Bendito el que viene en el nombre del Señor! ¡Viva el Rey! El sol apenas comenzaba a derramarse sobre las murallas de Jerusalén, tiñendo las piedras antiguas de un dorado suave. Pero ese no era un amanecer cualquiera. Había algo en el aire, algo eléctrico. Las calles, normalmente llenas de murmullos y pasos apurados, ahora vibran como si la ciudad entera estuviera conteniendo la respiración. Hombres, mujeres, niños, todos corrían en una misma dirección. Las noticias habían corrido más rápido que el viento del desierto. «¡Viene! El maestro viene hacia Jerusalén!» Algunos lo llamaban profeta, otros sanador, pero muchos comenzaban a susurrar algo más peligroso: rey. A las afueras de la ciudad, el polvo del camino se levantaba suavemente bajo los pies de una multitud creciente, y en medio de ellos, avanzando con una calma que contrastaba con la emoción que lo rodeaba, estaba él, Jesús. No montaba un caballo de guerra, no llevaba armadura, no venía escoltado por soldados, venía sobre un humilde pollino. Y sin embargo, cada paso suyo parecía estremecer más que el galope de 1000 ejércitos. Un niño fue el primero en correr hacia el camino, arrancando una palma de un árbol cercano, luego otro y otro. Pronto las manos se llenaron de ramas verdes que comenzaron a agitarse como olas vivas. «¡Hosana!», gritó alguien. Y ese grito fue como una chispa. «¡Hosana! ¡Bendito el que viene en el nombre del Señor!». Las voces se multiplicaron, creciendo como un trueno que no podía detenerse. Las palmas cubrían el suelo, las túnicas eran extendidas como alfombras improvisadas. La gente no solo miraba, adoraba. Pero no todos celebraban. Desde las sombras, entre columnas y callejones, los ojos de los líderes religiosos observaban la escena con tensión. Sus rostros no reflejaban alegría, sino preocupación. Porque ellos entendían algo que la multitud aún no veía. Esto no era solo una entrada triunfal, era una declaración. Y cada hosana era un desafío directo a su autoridad. Mientras tanto, Jesús avanzaba. Sus ojos recorrían la ciudad, no con orgullo, sino con una profunda tristeza que nadie parecía notar en medio del júbilo. Como si supiera algo, como si mientras todos celebraban un comienzo, él ya pudiera ver el final. El viento levantó una palma que cayó justo frente a él. El pollino se detuvo por un instante. Y en ese pequeño silencio, en medio del clamor, Jesús levantó la mirada hacia Jerusalén. Una mirada cargada de amor y de un destino inevitable. La multitud seguía gritando, el camino seguía abriéndose, el rey seguía avanzando. Pero en lo profundo de esa escena gloriosa se esconde una verdad que cambiaría todo. Ese mismo pueblo que hoy gritaba, «Hosana», pronto gritaría algo muy distinto. El sol comenzaba a inclinarse sobre Jerusalén.
pintando el cielo con tonos de fuego, como si la ciudad misma presintiera lo que estaba por venir. Después del estruendo en el templo, algo había cambiado. Ya no era solo emoción, ya no era una celebración en solitario. Ahora había tensión. Jesús salió del templo en silencio. No buscó quedarse en el centro de la atención, ni aprovechar el impacto de lo ocurrido. Mientras la multitud seguía discutiendo, preguntando, especulando, él se alejaba, como un rey que no necesita probar que lo es. Pero detrás de ese retiro tranquilo, las sombras comenzaron a moverse. En salas cerradas, lejos del bullicio, los líderes religiosos se reunían. Sus voces eran bajas, pero sus palabras pesaban como piedras. Esto no puede continuar. El pueblo lo sigue. Hoy volcó el templo, mañana podría levantar una rebelión. No les preocupaban las monedas, ni las mesas, ni siquiera el desorden. Les preocupaba el poder, porque cada hosana que se había escuchado debilitaba su control. Y algo estaba claro: Jesús no se detendría. Mientras tanto, en las calles la conversación cambiaba de tono. ¿Viste lo que hizo? ¿De verdad es el Mesías? Si lo es, ¿por qué no se enfrenta a Roma? La admiración comenzaba a mezclarse con desconcierto, el asombro con duda, porque el rey que había recibido con palmas no estaba cumpliendo el guión que esperaban. Y cuando Dios no actúa como imaginamos, el corazón humano empieza a inquietarse. Esa noche, Jesús salió de la ciudad. No se quedó en Jerusalén, no durmió entre multitudes que lo aclamaban. Se fue a Betania, lejos del ruido, lejos de la gloria momentánea, como si supiera que los aplausos de hoy no garantizarían fidelidad mañana. La ciudad, poco a poco, quedó en silencio. Pero no era un silencio de paz, era un silencio cargado, pesado, como el aire antes de una tormenta. Porque mientras algunos aún soñaban con coronas, otros ya estaban planeando cruces. Y en medio de esos dos mundos, Jesús caminaba con una certeza que nadie más tenía. Él sabía que cada paso lo acercaba, no a un trono dorado, sino a un madero oscuro. Pero aún así, no retrocedió. La noche cubrió Jerusalén. Las palmas en el suelo comenzaban a marchitarse, y lo que había comenzado como una entrada triunfal ya estaba tomando la forma de un camino irreversible. El amanecer siguiente no trajo la misma euforia. Las palmas seguían en el suelo, pero ya no danzaban en manos alegres. Estaban pisadas, secas, olvidadas, como promesas que no sobrevivieron a la noche. Jesús regresó a Jerusalén, no con ruido, no con anuncio, solo volvió. Y la ciudad, que ayer rugía como un mar en tormenta, ahora murmuraba como un río dividido. Algunos aún lo buscaban con esperanza, otros lo miraban con recelo, y muchos simplemente esperaban ver qué pasaría, porque algo dentro de ellos comenzaba a cambiar. No había ocurrido ningún milagro espectacular desde la entrada, no había levantado un ejército, no había desafiado a Roma. Y para muchos eso era engaño. Pensé que hoy haría algo grande, susurró un hombre entre la multitud. Tal vez no es quien creíamos, respondió otro. Las mismas bocas que gritaron Hosana ahora probaban el sabor de la duda. Mientras tanto, en los pasillos del poder, la decisión ya no era un susurro, era un plan. Hay que detenerlo, dijeron. Pero no durante la fiesta, el pueblo podría levantarse. Entonces, esperaremos el momento. Las palabras eran frías, calculadas, como cuchillos guardados esperando el instante exacto. Jesús caminaba por el templo nuevamente, enseñando. Sus palabras no buscaban agradar, eran verdad, y la verdad, incómoda. Este pueblo me honra con los labios, pero su corazón está lejos de mí. Algunos bajaron la mirada, otros soportaron la cara, porque cuando la verdad toca el corazón, solo hay dos caminos: rendirse o resistir. Y muchos eligieron resistir. El ambiente se volvió más denso, más pesado.
Cada palabra de Jesús parecía acercar más el desenlace. Pero aún así, la multitud no desaparecía. Seguían ahí, escuchando, dudando, observando, como si estuvieran en una encrucijada invisible sin decidir aún de qué lado estar. Y entonces, algo comenzó a formarse en lo profundo de la ciudad. No era un grito todavía, era una idea, una que crecía lentamente, alimentada por engaño, miedo y manipulación. La misma multitud que había extendido mantos comenzaba a recoger piedras invisibles en su interior, porque cuando el corazón se desilusiona, puede volverse peligroso. Jesús levantó la mirada una vez más, no hacia el cielo, sino hacia las personas, como si estuviera viendo más allá de sus rostros, más allá de ese momento, hacia lo que estaban a punto de convertirse. Y en ese instante, todo quedó suspendido, porque el eco de Hosana aún no había desaparecido del todo, pero otro grito comenzaba a nacer, uno más oscuro, más fuerte, más definitivo. El eco estaba cambiando. Ya no era un canto, era una tensión invisible que recorría Jerusalén como una sombra alargada. Lo que comenzó con palmas y júbilo, ahora se inclinaba hacia un destino que nadie quería nombrar. Pero Jesús lo conocía. Cada paso que daba por las calles de la ciudad no era casual, era una cuenta regresiva, un reloj silencioso marcando el momento en que el amor se enfrentaría cara a cara con el rechazo. La multitud seguía ahí, pero ya no era la misma. Los rostros que antes brillaban con esperanza, ahora estaban nublados por preguntas. Los gritos que antes lo exaltaban, ahora se contenían, como si esperaran una señal para cambiar de dirección. Y esa señal estaba cerca. En lo oculto, el plan ya estaba en marcha. Una traición se estaba gestando. Un beso pronto marcaría el inicio del final. Pero ese final no tomaría a Jesús por sorpresa, porque él no fue arrastrado a ese destino. Él caminó hacia él, con intención, con amor, con una determinación que ningún clavo podría romperse. Domingo de Ramos no fue solo una entrada triunfal, fue el comienzo de una revelación. El rey que el pueblo esperaba no venía a quitarles a Roma, venía a quitarles algo más profundo: el pecado, el orgullo, la oscuridad del corazón humano. Pero ese tipo de liberación no se celebra con espadas, se sella con sacrificio. Y por eso muchos no lo entendieron, porque esperaban un trono y recibieron una cruz. Esperaban fuerza y encontraron mansedumbre. Esperaban un conquistador y se encontraron con un salvador. El viento volvió a moverse entre las calles. Algunas palmas aún rodaban por el suelo, testigos silenciosos de un día que parecía glorioso, pero que en realidad era el prólogo de la mayor entrega de la historia. Jesús se detuvo una última vez. Miró la ciudad, no con tristeza esta vez, sino con una paz profunda, como quien sabe que aunque el camino será oscuro, el propósito brillará más que cualquier dolor. Y así, el rey que entró sin corona se preparaba para recibir una, no de oro, no de este mundo, una hecha de espinas. Pero detrás de esa corona había algo eterno: redención. Domingo de Ramos no es solo una historia, es un espejo, porque todos en algún momento hemos gritado Hosana, pero también hemos dudado, fallado o callado cuando más importaba. La pregunta no es qué hizo la multitud, la pregunta es ¿qué harás tú con este rey? Si esta historia tocó tu corazón, suscríbete a Grito de Fe, dale like y compártela, porque el mensaje de la cruz no terminó en Jerusalén. Sigue caminando y puedes transformar tu vida hoy.